Julio Ortega miraba fijamente la página en blanco. La pantalla brillaba con una indiferencia hiriente, como si supiera que él era incapaz de llenarla. El cursor parpadeaba, intermitente, marcando cada segundo que perdía. Había pasado semanas, meses incluso, sin escribir una línea que considerara digna. Desde la publicación de su última novela, las críticas lo habían destrozado, repetitiva, predecible, carente de alma. Julio sentía que cada palabra que intentaba escribir ahora era una prueba, no solo para él, sino para el público que lo había condenado. Fue entonces cuando recordó la carta que había recibido semanas atrás. Era una oferta extraña, una invitación para quedarse en una mansión que perteneció a Ernesto Álvarez, el legendario escritor de terror que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Se decía que Álvarez había escrito todas sus obras en aquella casa antes de desvanecerse sin dejar rastro. En la carta, el remitente, un abogado anónimo, le había explicado que la mansión estaba vacía y a disposición de alguien digno de ocupar su lugar. Julio no necesitó más razones. Inspiración o locura, algo debía suceder allí, y él no tenía nada que perder. La mansión estaba tan deteriorada como esperaba, pero tenía una aura inconfundible. Oscura, gótica y opresiva, parecía diseñada para albergar pesadillas. Las vigas crujían bajo sus pies, y el aire, impregnado de humedad y polvo, parecía el aliento del pasado. Sin embargo, la biblioteca era otra historia. Amplia, solemne, parecía haber sido preservada del deterioro que consumía al resto de la mansión. Fue allí donde encontró el manuscrito. Descansaba sobre un escritorio de madera maciza, cubierto por un paño oscuro. El cuaderno parecía haber esperado por años, intacto. Las primeras páginas eran legibles, pero conforme avanzaba, las palabras se volvían más erráticas, como si el autor hubiera perdido el control. Había notas al margen, tachaduras violentas y fragmentos de frases, como, no se detienen y no puedo escribir más. Ellos no me dejan. Julio, desesperado por inspiración, comenzó a leer. Al principio, las líneas parecían comunes, una historia de una mujer que habitaba un bosque y un cazador que la perseguía. Pero pronto las palabras parecieron adquirir vida. Literalmente. El terror comienza. Esa primera noche, mientras leía, creyó escuchar ruidos en la casa. Pasos. Risas. Una voz femenina que susurraba su nombre. Cerró el manuscrito y trató de ignorarlo, atribuyéndolo a su cansancio, pero los ruidos no cesaron. Fue entonces cuando notó que las sombras de la biblioteca no eran como las recordaba. Algo, o alguien, se movía entre ellas. La mujer del bosque fue la primera en aparecer. Al principio, solo un destello en su visión periférica, luego, una figura clara, alta, de cabello oscuro, con ojos profundos y una piel que parecía tallada en la madera misma del bosque. Cuando Julio intentó acercarse a una ventana para observar el exterior, la vio reflejada en el cristal, detrás de él. No giró. No podía. Ella no hablaba, pero sus ojos parecían reprocharle algo. Intentó convencerse de que era una alucinación, un efecto de la lectura, hasta que vio al cazador. Apareció en la segunda noche, mientras Julio escribía sus notas. Era un hombre robusto, de rostro endurecido, con una escopeta sobre el hombro y un cuchillo en la mano. No lo miraba directamente, pero caminaba por los pasillos de la mansión, lento, deliberado. Julio lo escuchó acercarse a la biblioteca, pero cuando fue a buscarlo, no había rastro. En su lugar, encontró huellas frescas en el polvo del suelo. Las noches siguientes fueron una tortura. A medida que leía y escribía, la mansión cambiaba. Los pasillos parecían alargarse, las puertas se cerraban solas, y el aire se volvía más pesado. Las figuras se hicieron más tangibles. La mujer del bosque lo observaba desde las esquinas de la biblioteca, mientras el cazador parecía vigilarlo desde el umbral de las habitaciones. Pero lo peor era el manuscrito. Cada vez que Julio intentaba detenerse, las palabras parecían cambiar, reconfigurarse, forzándolo a continuar. Cada página escrita profundizaba su conexión con esos personajes, y cada palabra le arrebataba algo: claridad, fuerza, cordura. El vínculo con Álvarez. En medio de su desesperación, Julio comenzó a buscar respuestas. Entre los papeles de Álvarez, encontró fragmentos de notas personales. En ellas, Álvarez mencionaba que la historia era una especie de trampa, una narrativa que se escribía a sí misma y exigía más. No puedes escapar de ellos, decía una de las notas. Otra, más críptica, sugería que los personajes eran proyecciones de lo que se niega a escribir.
Julio entendió entonces que Álvarez había sido víctima de la misma obra. El escritor no desapareció, había sido consumido por su propia creación. Y ahora, el manuscrito había pasado a él. El clímax. En su última noche en la mansión, Julio intentó destruir el manuscrito. Lo arrojó a la chimenea, pero las llamas no lo tocaron. Las sombras de la mujer del bosque y el cazador se volvieron más agresivas, llenando el espacio a su alrededor. No puedes detenerlo, susurró la mujer, esta vez con voz. Eres parte de la historia ahora. Julio corrió hacia la puerta principal, pero los pasillos se alargaron interminablemente. Las paredes comenzaron a sangrar palabras, las mismas que había leído y escrito. El cazador lo persiguió por la mansión mientras la mujer lo arrastraba de vuelta al escritorio. Cuando despertó, estaba sentado frente al manuscrito, pluma en mano, escribiendo frenéticamente, incapaz de detenerse. El desenlace. Cuando las autoridades encontraron la mansión, estaba vacía. No había rastro de Julio Ortega, excepto por el manuscrito, que ahora estaba completo. En la última página, alguien había escrito con una caligrafía temblorosa: la obra nunca se termina. El escritor se convierte en uno de sus personajes, y la historia continúa eternamente.